La iglesia es un cuerpo, sexta parte, Primera de Corintios 12, versos 28 al 31. Ese es el tema del día de hoy, mis queridos y amados hermanos. Hoy vamos a ver la última parte de este capítulo y bueno, ya hemos estado comentando en estudios anteriores respecto a que Dios distribuye entre los distintos miembros de la iglesia una diversidad de dones diseñados para servir directamente al cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y es el mismo Dios quien nombra directamente a cada uno de los miembros de la iglesia con un oficio en específico y Él mismo le da la función a realizar para que tome de forma oficial el lugar que le corresponde. Depende a los dones y talentos que Dios mismo le ha entregado, independientemente de lo que los ancianos de la iglesia, los oficiales de la iglesia, el mismo pastor de la iglesia pudiera asistir y poner en un lugar a alguna persona. Entonces se pudiera decir que Dios es quien pone a las personas como instrumento para que a su vez a las mismas personas sean entregada un lugar o un oficio directamente dentro de la misma iglesia. Así lo menciona el apóstol Pablo en el verso 28 de Primera a los Corintios en el capítulo 12. Y dice así, Primera de Corintios 12, verso 28, a unos los puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Eso ya lo vimos en el estudio pasado. Ahora, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Si bien pudiéramos considerar quiénes son los que hacen milagros y después los que sanan, ¿verdad? ¿Sí? Pudiéramos pensar, ¿se imaginan ustedes que en todas las iglesias cristianas de la actualidad hubieran personas que hicieran milagros o que sanaran a otros? Las iglesias prácticamente estarían abarrotadas todos los días de creyentes y de no creyentes también. Inclusive hubieran curiosos, hubiera gente que quisiera asistir y ver por la ventana o algún lugar, hasta tomar video de todas las manifestaciones de milagros que la gente de Dios pudiera hacer. Pero esto se puede decir que estaría tan abarrotado que no habría espacio, ni lugar prácticamente en todas las iglesias. Pero esto no sucede así el día de hoy. Esa es la razón por la cual el día de hoy muchas iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas con este tipo de dones y que se puede decir que esos dones solo los daba Dios en esa época y eran de forma temporal y que este don, el don de hacer milagros o el don de sanidad, solamente lo otorga Dios cuando Él así lo decide, porque Dios es soberano y no es que alguien diga y anuncie, van a haber sanidades y esto y eso no le podemos ordenar a Dios que sane a alguna persona. Tampoco le podemos ordenar a Dios que haga un milagro, porque entonces los soberanos seríamos nosotros y no el mismo Dios. Entonces Dios otorga, sí por fe, otorga muchas cosas cuando nosotros oramos y clamamos a Dios por fe, pero Él es el que tiene la última palabra en todas las decisiones que Él pudiera tener respecto a que se hiciera un milagro o no. Entonces aquí podemos considerar que hoy día se puede decir que los milagros y las sanidades sí pudieran haber, y no estamos negándonos a que suceda esto el día de hoy, pero Dios es el único que los otorga todo este tipo de acciones sobrenaturales que solamente puede hacer nuestro Dios. Así que al momento de hablar de milagros y de sanidades, el apóstol Pablo está hablando precisamente, y en el griego podemos observar algo importante. Cuando se habla de milagros y de sanidades, el mismo apóstol Pablo está hablando aquí en este verso 28 respecto a que son las acciones de hombres portentosos. ¿Qué cosa? Pues las sanidades y los milagros. ¿Cuáles son estas obras maravillosas o cuáles son estas obras portentosas? Bueno, esto implica las actividades que una iglesia tiene que de forma silenciosa,
de forma discreta, hace la misma iglesia en la comunidad para el beneficio de todas las personas y ciudadanos que habitan en un lugar. ¿Qué es esto de lo que estamos diciendo? Bueno, un ejemplo de una obra portentosa, un ejemplo de una obra magna, es lo que hacen algunas iglesias cuando se hace una campaña magna evangelística. En esta campaña se lleva el evangelio, se lleva a muchas personas, se llevan a muchos miembros que puedan ayudar, que puedan dar consejería, que puedan orar por las personas con necesidad, y lo hace la iglesia de forma discreta. Otra forma es cuando precisamente una iglesia lleva a grandes hombres de fe, en donde lleva a una brigada de ayuda, donde llevan médicos, donde llevan medicinas, donde llevan ropa, donde llevan víveres, donde llevan muchas cosas para alimentar y sustentar a las personas de una comunidad, y aparte que la misma gente puede escuchar del evangelio. Así que si hay un milagro en esas comunidades es cuando la gente se convierte de forma masiva y que escucha el evangelio, y también pueden mirar el corazón de Dios cuando es dador, de que la iglesia otorga bienes y servicios a una comunidad cuando no conoce del Señor. Esa es una obra magna, este es un milagro que solamente hace Dios, porque la gente que va a evangelizar, la gente que ofrenda, la gente que otorga víveres, la gente que va como médico, no cobra un solo centavo, y lo hace con el afán y el deseo ferviente que la gente pueda ser ayudada. Y esta es una obra maravillosa que Dios puede hacer de forma milagrosa en cualquier comunidad, y esto lo hace de forma totalmente discreta. Y entonces aquí vemos claramente cómo es que podemos entender que los ministerios en la actualidad de este tipo de milagros y sanidades son este tipo de acciones que hace la iglesia cuando de forma masiva van directamente a una comunidad. Ahora, aquí habla también de los que ayudan. ¿Quiénes son estas personas que ayudan? ¿O quiénes son los que tienen el ministerio de ayuda? Bueno, pues son aquellas personas que tienen ese don de asistir a todos los necesidades. Son aquellas personas que tienden la mano de amor y de misericordia a todos los cristianos y a aquellos que no conocen del Señor, que no son cristianos, que no son creyentes, que son ciudadanos de algún lugar, pero que ellos tienen una carga en especial por beneficiar a toda persona que está alrededor de su iglesia, inclusive alrededor de su casa o alrededor de su negocio o alrededor de donde trabajan. Esta capacidad de ayudar solamente le otorga a Dios. Esto es diferente a aquellas personas que son apáticas, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada. Bueno, pues ahora sí que Dios otorga el don de ayudar a aquellas personas que sienten carga en su corazón por poder hacer algo por aquellas que pues no tienen esperanza. Y en estos están también los que son predicadores, los que son evangelistas, los que tienen el don de la enseñanza, aquellos que buscan siempre hacer algo por la comunidad y prestan su servicio como el Señor Jesucristo ha puesto en el corazón de cada uno de ellos. O sea que es un don de forma altruista, ¿verdad? Ahora, hay otro don también, y hay otro ministerio que hablan los que administran. ¿Quiénes son estos los que administran? ¿Sí? Una iglesia. Bueno, en el griego hay una palabra especial que se lee kikernesis o kikernesei. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos, en el capítulo 27, verso 11, y también aparece en Apocalipsis 18, verso 17. Y esto nos da la idea, precisamente, que voy a ir a una de las citas, en Hechos 27, dijimos Hechos 27, verso 11, y habla precisamente de cuando el apóstol Pablo va camino a Roma y va navegando en una nave. Y aquí dice la escritura en el verso 11, como
les mencionaba en el capítulo 27 del libro de los Hechos, dice así: pero el centurión, habla del centurión que llevaba al apóstol Pablo atado porque era un prisionero de Roma, y dice ahí: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Esto refiere a que el apóstol Pablo había mencionado claramente que la provisión de Dios iba a ser para todos los integrantes que iban dentro de la misma nave. Y esto refiere a que el mismo centurión o quien lo llevaba en custodia, el apóstol Pablo, bueno, pues en su momento no lo quería tanto a Pablo. Pero la palabra importante es lo que dice aquí, que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Aquí, cuando se refiere a administrar, a los que administran, en el original griego la misma palabra da la idea de un piloto o de un capitán de barco, ¿sí? Por eso fuimos a la referencia, que sostiene el timón para conducir la nave. Entonces se puede decir que la palabra kikerneses significa que es el piloto que lleva el control o el timón de toda una iglesia. Entonces se puede decir que los que llevan o los que administran una iglesia son aquellos que tienen el don de tener claramente la habilidad de conducir el timón de la propia iglesia. Y esto es precisamente los ancianos de la iglesia. El grupo de ancianos son aquellos que están constantemente rigiendo alrededor en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación del evangelio, en cuanto a las actividades propias y los programas de ayuda, así como de evangelismo y todo lo que conlleva dentro del ministerio de la misma iglesia cristiana. Entonces, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo estaba hablando inclusive en las epístolas pastorales, y hablaba precisamente de que los ancianos deberían de gobernar bien la iglesia, y en especial precisamente los que se dedican a predicar y enseñar. Miren ustedes ahí en la primera epístola también del apóstol Pablo, en primera a Timoteo, vayan un poco más adelante, está después de segunda Tesalonicenses, está primera de Timoteo, y en primera de Timoteo, en el capítulo número 5, verso 17, refiere lo que acabamos de mencionar: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo respecto a esto? Bueno, que primeramente los que deben de gobernar la iglesia deben de hacerlo de forma mesurada, y también en especial los que predican y los que enseñan. O sea que un grupo de ancianos son aquellos que se dedican a gobernar la iglesia, ¿verdad? Es decir, que Pablo se refiere a los ancianos, tanto gobernantes como los ancianos docentes, los que enseñan, que ellos son los que tienen la responsabilidad firme de no fallar, y sobre todo que deben de dar un buen testimonio ante la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, ahí mismo se puede decir que en 1 Timoteo 1:5 refiere precisamente estas acciones que son necesarias dentro de la misma iglesia. Y vean ustedes cómo es que, es en Tito en el capítulo número 1, verso 5, dice ahí la escritura, déjenme llegar ahí, dice ahí, en Tito, capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es necesario establecer ancianos, ¿sí?
Es necesario establecer un grupo de personas en todas las iglesias. ¿Para qué? Para que haya un gobierno dentro de la misma iglesia y esto ayude a que nunca se equivoque el grupo de ancianos o el grupo de diáconos, en el caso de otras iglesias, ¿verdad? Para que todo vaya directamente regido a través del Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando somos seres humanos nos podemos equivocar para muchas cosas. Y somos falibles y nos podemos fallar y podemos tropezar. Pero cuando somos muchos al momento de gobernar, cuando son muchos los que gobiernan dentro de una iglesia, siempre va a haber una sabiduría entre el grupo de los santos y de los líderes dentro del ministerio de una misma iglesia, ¿verdad? Ahora, lo último que dice aquí, en el mismo verso, dice, los que tienen el don de lenguas. Este es el último de los 9 dones que muestra aquí el apóstol Pablo en este verso, y se puede decir que el apóstol Pablo cita o lo cita al último en orden de importancia. ¿Por qué razón? ¿Por qué es el de menor de importancia o de menor trascendencia? Aunque les puedo decir que este don ha sido muy controversial a lo largo de los siglos y de los años. Inclusive en la actualidad es muy controversial este don porque en ese entonces en la iglesia de Corinto los miembros de esta iglesia le daban un valor excesivo a este don, al considerar que era necesario que todos tenían la obligación de tener este don. Y como para que todos pudieran dar evidencia que cada uno de ellos tenían el Espíritu Santo y que eran salvos. Pero como ustedes ven, y como veremos en versos posteriores, ahorita, en el verso 29 y 30, significa que no todos tenían el don de hablar en lenguas, no todos tenían el don de sanidad, no todos tenían el don de ayudar, no todos tenían el don de administrar, no todos eran apóstoles, ¿sí? No todos eran maestros, no todos eran evangelistas. Entonces vemos aquí claramente que no es una obligación el hecho de hablar en lenguas. Y en ese entonces, bueno, en la iglesia de Corintio, como que era una obligación para ellos el hablar. Y como en la actualidad se ha tomado en algunas iglesias que si no hablan en lenguas, pues como que no tienen el Espíritu de Dios y que no son salvos. Y eso no lo dice la Escritura. Inclusive pudiéramos considerar que aquí claramente este don única, exclusivamente, y lo volvemos a repetir, que no es para todos, solamente era para en ese entonces a las personas que Dios escogía. Y esto no lo desarrolla uno mismo, sino que es un don que da única y exclusivamente Dios. Ahora, pensemos en algo que en el tiempo de Pentecostés, se puede decir que todos los apóstoles estaban en aquel aposento alto y empezaron a hablar en distintos idiomas. Y Pablo aquí se refiere no precisamente a un idioma en particular, entendible o no entendible, sino a la variedad de lenguas que en ese entonces se hablaba en el área metropolitana de Corinto, como se habla en Europa. Hay gente que es políglota, ¿sí? Pero ¿qué sucede con todo esto? Aquí claramente el apóstol Pablo está hablando de algo muy importante y pudiéramos considerar lo que dice precisamente en 1 Corintios en el capítulo 14. Y miren cómo lo expresa el apóstol Pablo del verso 1 al 5. 1 Corintios en el capítulo 14, versos del 1 al 5, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, por sobre todo, predica la palabra. Eso es lo más importante, ¿sí? Ahora dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, aquí claramente dice, y el mismo texto dice, sino a Dios.
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto refiere claramente que aquel que quiere hablar en lenguas, bueno, que hable, pero realmente no tiene un entendimiento para los demás, y los demás tampoco le van a entender, sino que esto lo debe de hacer directamente para Dios. Y dice aquí, pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí es donde dice el apóstol Pablo lo más importante que debe de ser para cualquier persona, y por eso es la razón por la cual el don de lenguas lo pone hasta el último de los dones, ¿verdad? Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vuelve a mencionar el verso, lo que mencionó precisamente en el verso 3. Ahora, mira lo que dice el verso número 5. Así que quisiera que todos hablases en lenguas, pero eso no dependía del apóstol Pablo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, si nos vamos ahí y brincamos del verso 5 hasta el verso 19, mira lo que dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, que entiendan también aquellos creyentes que están conmigo, aquellos creyentes que escuchan del Evangelio, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Lo ves? ¿Cómo es que este ministerio o el hablar en lenguas en ese entonces era importante? Y tampoco negamos que el día de hoy pueda haber este tipo de don de lenguas. Pero lo más importante es predicar el Evangelio. Pero esto no significa que sea obligación para nadie el tenerlo, porque uno lo puede desarrollar siempre y cuando lo dé Dios, pero si no lo da Dios, ¿de dónde lo vas a sacar tú? ¿Verdad? Ahora dice el verso 29, y aquí es donde nos hace la pregunta el apóstol Pablo, y voy hasta el verso 30. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces aquí el apóstol Pablo hace 7 preguntas que reclama cada una de estas preguntas una respuesta negativa, demostrando qué cosa, que nadie puede reclamar o de poseer algún don o poseerlo por sí mismo, sino que solamente Dios lo da. Así que podemos mencionar que dentro de una iglesia cristiana, en lo individual o en lo colectivo, dependemos unos de los otros en nuestros talentos y habilidades. ¿Por qué? Porque cada uno posee un don diferente, ¿verdad? Y no vamos a hacer por obligación el querer tener un don cuando Dios no nos los ha dado, ¿verdad? Ahora, dice el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, Pablo va a concluir este capítulo aconsejando y animando a los creyentes a buscar los dones. ¿Cuáles son los dones mejores? El de profecía, el de predicar. ¿Y cuál otro? El de la enseñanza, ¿verdad? Como lo repite claramente en el capítulo 14, verso 2. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, hay que edificar a la iglesia. Ahora, ¿qué significa esta circunstancia? Que en algún sentido nosotros debemos de ser anhelantes en buscar esos dones, como el mismo Señor Jesucristo lo menciona en Lucas 11, versos 9 al 10. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, aquí podemos ver claramente que pidiendo con fe, Dios nos va a otorgar muchas cosas. Pero Dios es soberano. Y Él quiere que vayamos a Él. Y Él mismo nos dará
de sus dones o de los dones que Él considera que nosotros debemos de tener, no para ensoberbecernos, no para humillar y minimizar a los demás, sino para que nosotros humildemente los aceptemos y los utilicemos para el beneficio de la comunidad de creyentes, así como de los ciudadanos que están alrededor de ti. Entonces, el hecho de tener un don no significa que nosotros debemos de sentirnos orgullosos o engreídos o pretenciosos de algo, no. Dios solamente lo da por amor a aquel que tiene un sentir de querer servir dentro de una iglesia. Si tú no sirves dentro de una iglesia, sencillamente a lo mejor dirás, bueno, pues, ¿por qué no sirvo? ¿O por qué no tengo este don? Busca, pídele a Dios, ruégale al Señor que Él te pueda mostrar cuál es tu don para que tú le puedas servir dentro de una comunidad, dentro de tu propia iglesia. Y si no has servido hasta el día de hoy, bueno, pues yo te invito a que oremos juntos para que Dios nos muestre cuál sea nuestro don y que juntos podamos nosotros ser edificados y también poder descubrir el don que Dios nos ha otorgado y que aún no hemos desarrollado. Porque mira que como creyentes, como gente de fe, como aquellos redimidos por la persona de Jesucristo, como aquellas personas que hemos conocido el significado de la cruz de mi Señor y Salvador Jesús, creo que Dios nos otorga la bendición de no solamente creer en Él, sino de poderle servir. Y yo creo que tenemos nuestras manos, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones para poder estar delante de Él y servirle de todo nuestro corazón. Así que te invito el día de hoy a orar para que todos nosotros podamos encontrar ese don que hay en nosotros y que podamos exponerlo también delante de mi Señor Jesucristo para su obra y darle gloria a Él. Amén. Señor y Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta grande oportunidad que tú nos otorgas de poderte servir, Señor Dios. Rogamos, bendito Padre Celestial, que tú nos ayudes a vislumbrar, a descubrir dentro de nosotros mismos y que tú nos muestres cuál es el don que nosotros tenemos para poderte servir mejor y de todo nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Señor. Guarda nuestras vidas. Permítenos ser aquellos siervos que tú anhelas, Señor, que nosotros podemos estar a tu servicio constantemente. Permítenos, Padre, el poderte servir de todo nuestro corazón, buscando y deseosos de estar solamente a tus pies y dándole gloria al Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Que sea la gloria para Él por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.